despertado y a veces damos por hecho que pues es algo que es normal, ¿no? Pero realmente cada día el Señor nos hace, nos sustenta nuestras vidas, nos da la vida y agradecemos al Señor que hoy nos permite estar aquí. Algunos que han ido llegando dicen, bueno, ¿qué pasó con las pantallas y lo demás? Bueno, no se fue la luz, pero la camioneta de Héctor nos está auxiliando con el sonido, así que pues por lo menos tenemos una bocina y vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos ha reunido hoy para escuchar su palabra, así que pues vamos a disponernos a escucharla, vamos a estar quietos, sentarnos a los pies de Jesús. Recuerden que veíamos en la renueva de su mente, una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es? Sentarse a los pies de Jesús. Dice Jesús que María eligió la mejor parte. ¿Cuál fue? Sentarse a escuchar a Jesús. Y Él nos habla hoy de su palabra en esta carta a los Efesios. Así que vamos a orar primero y luego ya ir a la predicación. Señor, pedimos tu gracia y bendición. Gracias porque hoy podemos estar reunidos, porque hoy podemos tener la libertad y la tranquilidad de poder escuchar tu palabra juntos. Señor, bendícenos y edifícanos en ella. Ayúdanos, pues, Señor, Espíritu Santo, que moras en aquellos que han profesado fe sola en Cristo. Redacúyenos, Señor, y háblanos, convéncenos, haz todo aquello que es difícil e imposible para nosotros hacer, y pedimos, Señor, tu bendición. Gracias por este tiempo y esta tu palabra que nos darás, y te pedimos, Padre, destapa nuestros oídos, abre nuestros corazones y dame, Señor, sencillez, claridad para explicar tu palabra también. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué si por un momento, el día de hoy, nuestro Señor Jesús viniera a visitarnos en carne y hueso? Entrara por allí, después de Hugo, o quizá enseguida. ¿Qué si Él viniera de manera visible? ¿Cambiaría algo de nosotros? ¿O no? De algunos planes. Sí, ¿verdad? O sea, ay, no, pues, qué padre, ¿no, Señor? Que te llevas ahí, colgando, buscando palmeras. Alguien estaría empezando a moverse, no sé, ¿verdad? Pero hago esta pregunta porque, ¿saben qué pasa? Nuestro Señor Jesús está presente hoy. Yo no lo veo. Él está presente. Él dice, y Él prometió en su palabra que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí donde su pueblo se reúne. Es Jesús quien está aquí presente el día de hoy. Y por eso pregunto, ¿se cambiaría algo? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Olvidamos o ignoramos la verdad de que la iglesia es morada de Dios. El título del sermón en este día es ese, morada de Dios. ¿Por qué? Porque se me ocurrió de repente, no, porque ahí viene el pasaje. Viene el pasaje que estamos viendo, que estaremos viendo hoy, es Efesios 2, versículos 19 al 22. Dice el versículo 22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y justamente el pasaje nos va a decir que la iglesia es el templo de Dios, el santuario de Dios. ¿Alcanza usted a dimensionar eso? ¿Cambiaría si Jesús estuviera hoy en medio nuestro físicamente? Pues yo creo que eso expone justamente eso, nuestra debilidad de ignorar la realidad espiritual, hermanos. Es normal, eso es algo que a todos nosotros por igual nos incluye. Somos débiles.
en el sentido de que olvidamos la realidad espiritual. Y es lo que estamos viendo justamente en Efesios. Recuerda cómo empieza Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales, ¿no? ¿Verdad? Con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo nos bendijo el Señor? Nos adoptó, nos selló, nos redimió en su amor, nos amó con un amor desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que hemos sido bendecidos de una manera más grande que el dinero te puede bendecir, que salud te puede bendecir. Iglesia, familia, el día de hoy el Señor nos va a hablar por este texto justamente para que nosotros podamos dimensionar, podamos asomarnos a ver, a contemplar lo que el Señor nos está diciendo en esta carta, de lo que ya está en nosotros, en todos aquellos que por la sola fe han venido a Cristo Jesús, uniéndose a Él. Ahora son cuerpo de Cristo. Dice 1 Pedro, son piedras vivas del edificio de Dios. Tú eres una piedra viva en el edificio del Señor. Cristo te ha hecho. Por eso, justamente lo que vemos en Efesios, nos recuerda esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero luego también en la oración de Pablo dice, ¿cuál es la oración de Pablo? En el capítulo 1 lo vimos justamente, que él ora para que la iglesia pueda conocer profundamente, íntimamente, el poder de Dios que ya opera en ellos. No es que pidamos por más poder, es que la iglesia sepa que tiene poder. ¿Y por qué sigo ese hilo? Justamente porque vamos a llegar a estos primeros 3 capítulos, nos llevan a eso. O sea, iglesia, no hay imperativos, o sea, no hay mandatos aquí. Eso llega después del capítulo 3. Pero aquí lo que Pablo a la iglesia hace es, abran los ojos, iglesia, no ignoren, no olviden. Decía por ahí un predicador, pastor, somos amnésicos, cristianos amnésicos. Olvidamos, fácilmente olvidamos la realidad de lo que somos en Cristo Jesús. Somos en Cristo Jesús. Ajustar nuestra visión. El día de hoy, hermano, quiero que tú ajustes tu visión de la trascendencia del maravilloso plan de redención en el cual has sido incluido. ¿Te das cuenta de lo trascendente que Dios está haciendo en la iglesia? Hoy, domingo, se reúnen en todo el mundo chinos, africanos, musulmanes, de toda lengua, tribu y nación, se reúnen para escuchar la voz de Cristo. Y lo que Dios está haciendo en su iglesia es más grande y trascendente que lo que un mundial podría hacer de fútbol. O lo que un evento grande que las naciones se podrían organizar podría ser. Justamente vimos la semana la semana antepasada, que lo que hizo Dios es que reconcilió a judíos y gentiles, hizo la paz. De hecho dice el pasaje, Cristo es la paz. Él es la paz. En Él emana la paz para reconciliar a personas tan diferentes, tan contrarias, personas judías que veían a los gentiles como perros, los despreciaban, los marginaban. ¿Qué hizo el Evangelio y qué hizo la persona de Cristo? Es lo que dice justamente Jesús. Derribó la pared intermedia y los hizo un cuerpo. Vamos ahí entonces a Efesios 2, 19 al 22. Dice, así pues ustedes ya no son ¿están ahí? Como ahora no está la pantalla, el paciente, ¿y están ahí? Efesios 2, 19 al 22. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Así pues ustedes, ¿quiénes? Los creyentes, ¿verdad? Ya no son extraños ni extranjeros, sino que son, esa es la primera descripción, con ciudadanos de los santos. Y son de la familia de Dios. Va la segunda descripción. Primero, conciudadanos. Y luego, miembros de la familia de Dios. Bueno, de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La tercera ilustración es edificio, templo, ¿verdad? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado o ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Concluye, esa es la conclusión de este capítulo 2, y la conclusión es justamente eso. Si en Cristo, lo he repetido, en Cristo, no es porque lo ganamos, no es porque nosotros, no, en Cristo. O sea, Cristo decidió unirnos. También ustedes son juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Y lo que yo quiero que recuerdes el día de hoy, hermano, justamente es esto. Resumo en esta frase, esta es la tesis o la idea central del pasaje. Lo resumí en esta frase. Ahora en Cristo eres parte de un plan sin igual que trasciende eternamente. Por tanto, únete a la iglesia. Ahora en Cristo, ¿dónde lo ves? En el pasaje, ¿verdad? Ya repetí, en Cristo Jesús, eres parte de un plan que no tiene comparación. Y ahorita vamos a ver por qué no tiene comparación ese plan. Es único, que trasciende a lo eterno. Eso es justamente lo que Pablo quiere hacer, que nosotros veamos más allá de lo que nuestros ojos de la carne pueden ver. Por tanto, únete a la iglesia, porque el llamado es ese: edificados para ser un templo santo. O sea, no es como un de descripción, sino está hablando de que es uno. No hay, es un solo templo. Tanto el Señor. Y el primer punto es justamente: abraza tu realidad como reconciliado. El llamado de este pasaje es el que abracemos nuestra realidad. Así como inicié diciendo, para los que han llegado apenas o van llegando, empezamos con esta introducción muy breve. ¿Qué si Cristo vendría el día de hoy en carne y hueso? Para los que van llegando. ¿Qué si Cristo entrara por esa puerta? ¿Cambiaría algo de lo que estamos haciendo hoy? Pero sí, no. ¿Somos conscientes de que Cristo está aquí? Él lo dice, que donde dos o tres reunidos están en su nombre, ahí están en Dios. Otro ejemplo. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios mora, habita permanentemente en los creyentes. Ahora, corresponde, pues esa verdad. Dijera un momento, el Espíritu de Dios mora en ti, que eres creyente. Y luego, mi realidad, como que no veo mucho cambio. ¿Cuál es el problema, hermanos? Justamente lo que quiero que notemos. El problema es ese, que o lo ignoramos, o lo olvidamos. No estamos justamente abrazando la realidad de que hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido reconciliados en un cuerpo. Es lo que está diciendo nuestro pasaje en primer lugar. Primero inciso, tú eres miembro de la familia de Dios. Vamos a ver esta parte. Dice el texto: ahora, antes tú eras extranjero, extraño. Antes tú no tenías justamente una identidad como hijo o pueblo, parte del pueblo de Dios. Estabas, como dice Pablo, sin esperanza. ¿Por qué? Porque esas promesas eran para los que estaban que eran pueblo de Dios, sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, ya no son extraños, ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos, es decir, y son de la familia de Dios. Ahí es donde nos vamos a detener justamente. Alguna vez todos fuimos extraños o extranjeros a Dios, y estábamos excluidos de las bendiciones de su pueblo y de cualquier consuelo de su familia. Eso era una realidad para ti, para mí, y dice Pablo, para todos, no solo para los que pudieron o vivieron un contexto muy difícil en su vida. Para todos, porque aun si tú eres alguien muy bueno o moralmente muy bueno, tu moralidad delante de Dios, dice, nuestras justicias son como trapos que limpian inmundicia.
Aun si tú eres alguien muy bueno, tú eras un extraño. Todos estábamos ahí, fuera de las bendiciones, fuera del consuelo de ser de su familia. Sin embargo, ahora si estás en Cristo, tú y yo participamos de las espectaculares y asombrosos privilegios de Cristo y de formar parte de su familia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que es un privilegio ser hijo, ser adoptado? Ahora, una vez decimos, bueno, lo creo, pero entre lo que yo digo creer, como decían por ahí, mi teología confesional, ahora mídela con tu teología práctica. Como que hay como una brecha, ¿verdad? Y es lo que queremos entender. Pero mira, familia, y lo decimos mucho, y algo que ha sido una bendición estar entre ustedes, mi familia. El Señor nos ha dado esta hermosa familia. Es justamente eso. Como familia, nota aquí, somos llamados a comportarnos con respeto, con apreciación, afecto puro y bondad sacrificial los unos con los otros. Y alguien está diciendo que no se le olvide. Es tu meta ser un miembro de una familia que tiene como objetivo eso, que nos comportemos con respeto y apreciación. ¿Qué quiere decir? Nos valoramos no por lo que hagamos o logremos o por el favor que hagamos nosotros. Nos valoramos porque tenemos la imagen de Cristo, porque eso es, la palabra nos va cambiando. Un afecto puro y bondad sacrificial hacia los demás. Hermanos, necesitamos estar allí el uno para el otro y ofrecer el apoyo y calidez que muchos no podemos tener en nuestra familia terrenal. Hay personas que quizá en su familia terrenal lo que han encontrado ha sido desprecio, rechazo, burla. Pero la iglesia debe avanzar, crecer, ser una familia cálida, donde ofrecemos ese apoyo. Y qué bendición esta semana, rápidamente ver la necesidad de pañales, de situaciones complejas, difíciles que están pasando en nuestros hermanos. Y la iglesia está buscando, donando, ofreciendo, apoyando. Pero, hermanos, nos falta, a todos nos falta realmente comprometernos en sabernos miembros del cuerpo de Cristo, en sabernos miembros de la familia del Señor. ¿Saben qué? Los creyentes debemos justamente esto, crecer nuestro trato entre unos con otros, compartiendo sufrimientos, alegrías y recursos. ¿Sabes qué pasó en Hechos 2, 44? ¿Recuerdas? Si has leído Hechos, ahí al principio el Espíritu Santo predica a Pedro Pentecostés y el Espíritu Santo empieza a llegar a las personas, a los creyentes judíos, ¿sí? ¿Y qué empieza a suceder? Mira, dice, escucha, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Todos los creyentes, ese es capítulo 4, 32, eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Y recuerdas cuáles fueron las palabras de Jesús con sus discípulos? Dicen que en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo? En que os améis los unos a los otros. ¿Cómo se llamaría esta iglesia? Así, no nada más de palabra, sino de hecho y de verdad. Hermano, es tu meta. Es tu meta ser un miembro de la familia que ofrece calidez, que ofrece respeto, que ofrece compromiso con el cuerpo. Y hermano, cuando quiero aclarar esto, la iglesia no es
muros. La iglesia somos nosotros, las personas. Es tu compromiso con las personas de este lugar. Es maravilloso ver cómo Dios ha traído aquí a personas de diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes situaciones, pero es Dios quien las ha traído y Él las ha traído para ti, para que tú te integres con ellos. ¿Qué tan consciente eres de esta realidad? ¿Qué tan consciente? Creo que es el propósito del pasaje, hacernos conciencia de una realidad que trasciende, hermanos, trasciende esto. No solamente al reino espiritual, esto, ahorita vamos a ver justamente ese tema del templo. Vuela la cabeza ver lo que la Biblia enseña acerca del templo. Pero también quiero hacer una aplicación para aquellos que no están en Cristo, que siguen buscando ganar el favor de Dios por sus esfuerzos. Si tú estás aquí y al fin puedes ver lo que Cristo te ofrece, que tú dejes de intentar ganarte el favor para ser su hijo, porque la Biblia dice claramente que no hay nada que puedas hacer para ser su hijo por ti mismo, sino que es por gracia. Hoy puedes ver que es en Cristo, por su sangre, por su muerte, que fue sustituta en la cruz del Calvario, que tú puedes ser adoptado y miembro de esta familia. No es una exclusión en la que Dios está ahí como diciendo, bueno, tú sí, tú no. Él hace un llamado, ¿verdad?, a todas las personas. Dice, vengan, compren, dice en Isaías, tomen el pan de gratis, vengan y beban, ¿verdad? Él está invitando a las personas a venir a Él, a gustar de Él. Ese es nuestro Señor. Ven a Jesús, ven en arrepentimiento y fe a Él. Renuncia a tus esfuerzos de ganarte el favor de Dios por tus propios esfuerzos. Y si tú eres un creyente, yo he orado en la semana que por el Espíritu de Dios, con estos versículos, cortos versículos, tú seas convencido y puedas ver tu falta de diligencia en tu compromiso con Cristo, con su iglesia. No es un compromiso con Fer o con Julio o con los líderes o con personas aquí, o con tu esposa o tu esposo. Es un compromiso con Cristo. Es Cristo el que te ha llamado, es Cristo. Por eso Pablo nos dice, ¿verdad? Él te ha sacado ¿dónde? De muerte a vida. Él te sacó, tú eres extraño, pero Él te trajo a ti. ¿Y desde cuándo pensó en ti y te amó? ¿Desde cuándo? Desde antes de que este mundo fuera. Ese es el corazón de Cristo. Pero por su Espíritu Santo, hermano, tú puedas confesar tu negligencia y con esperanza y perdón. Porque lo que vemos en el Señor Jesús es Él es la gracia andando. En Él hay gracia, no hay juicio. En el sentido de que Él viene y te invita, y sabemos que vendrá un día en caballo blanco y a la cruz. Pero ha venido en un pollino de asna, y Él viene justamente para decirte, ven, hay gracia para ti. Si tu compromiso es más grande con tu dinero, con tu trabajo, con tu propia gloria, de alguna manera, quizás sutilmente no te has dado cuenta, pero hoy el Espíritu Santo te abre los ojos para ver que hay una gloria más grande, que es la gloria de Cristo en su iglesia, ¿Amas a la iglesia? Las personas, no las actividades, no las cosas que hagamos o cómo nos veamos, las personas. ¿Amas a la iglesia? Tú puedes ver en tu corazón personas que están allí, que tú les has entregado, tú oras por ellas. Ahora es difícil que uno de nosotros pueda ver por todos, pero dentro del cuerpo nos ha dado personas más cerca unos con otros. Y nuestro reto es que conforme avanza el tiempo, tú sigas avanzando, sigas buscando a personas para amarlas como Cristo las ama. Aquí, en este cuerpo, en donde Dios te ha puesto aquí. Sí, tú decidiste estar aquí, venir, pero Él te puso en este cuerpo. Y si es cierto, Efesios habla de la iglesia a nivel universal, habla de la iglesia a nivel global, pero incluye, ¿y cómo se va a poner en práctica esto? Pues
en la iglesia local a la cual tú perteneces. Pero también nos dice el pasaje, versículo 12 también dice, ¿verdad? Dice, con una nueva ciudadanía. Y en el versículo 12 nos dice, ¿de cuál ciudadanía? Éramos, como dice, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y ¿sabes qué? Déjame decirte hoy que este pasaje dice que tú eres israelita. Van a empezarse a poner no, eres israelita, pero el verdadero Israel, el Israel de Dios, del que Pablo habla, del que el Espíritu Santo te dice, tú tienes una nueva nacionalidad, una nacionalidad celestial. Eres ahora del Israel de Dios. Eras extraño a los pactos, ahora tú has entrado en un nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto se llama con la sangre de Cristo, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora te has hecho ciudadano de una nación sin comparación. Richard Dawkins, creo que se dice Dawkins, dice: gozamos de la libertad eterna de estancia, de pasaportes estampados con la sangre del gran rey, y poseemos todos los derechos y beneficios del paraíso de la nueva creación. Eso es para todo aquel que ha sido unido al cuerpo de Cristo. Eso ya es una realidad. Eso no es algo que va a llegar. No, eso es una realidad. Tú eres ciudadano de una nueva nación que permanece para siempre, para la eternidad. Si tuvieras la oportunidad por un año elegir la nacionalidad que quisieras tener, ruso, no importa que hables ruso, ¿no? Los alemanes tienes que hablar, ¿no? ¿Verdad? Para poder hacerte alemán. Pero si tú por un año pudieras elegir una nación, algunos dicen mexicano, yo me quiero, ¿verdad? Se traen a por ahí. Pero nada más piénsalo por un momento, o sea, fríamente, no tanto con el corazón, ¿verdad? Todos sabemos que del corazón, ¿verdad? Pero piénsalo por un momento, si tú eligieras una nacionalidad, estás pensando, bueno, pues mira, en tal nacionalidad tienes un seguro, pero bueno, ahí el seguro social, no como aquí, pues aquí el seguro está, pero o así vas a empiezas. Pero a ver, ¿cuál elegirías y por qué la elegirías? Por sus privilegios, ¿no? Por sus beneficios económicos, sociales, seguros, de seguro y demás. Y comento esto porque otra vez nos olvidamos que tú ya tienes un pasaporte sellado con la sangre del Cordero. Tu ciudadanía está en los cielos y eso afecta tu día hoy. Eso debe afectar tu gozo, eso debe afectar tu seguridad. ¿Quién cuida de ti? ¿No el presidente de México solamente? ¿O la presidenta? No, el Rey de Reyes. ¿Quién cuida de Amandita? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién cuida de cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos? De tu esposo cuando temes que le pase algo cuando se va. Somos ciudadanos de una ciudad para la eternidad. Otra ilustración. ¿Alguien ha podido leer las crónicas de Narnia? ¿O leer el libro o ver las crónicas de Narnia? ¿De C.S. Lewis? Sí. Bien. ¿Recuerdas cuando los 4 hermanos, Pevensie, Lucy, Edmund, Peter y Susan, entran en el ropero? Y después de entrar en el ropero, llegan a Narnia, ¿verdad? Un mundo completamente diferente. Y después de que ellos regresan, ya ellos extrañan estar ahí, ¿verdad? En la semana me veía justo en esta mente, o sea, lo que este pasaje quiere hacer es que tú entres por el ropero y puedas gustar y ver y creer, pedirle al Señor, si te cuesta creer que tú eres ciudadano, que tú eres miembro de la familia de Dios, que tú te metas allí y puedas admirar y apreciar las grandes bendiciones que tú tienes en Cristo. Tú gustes estar, que sepas y cuando salgas de ese ropero tú te recuerdes, yo estoy en paz. Yo voy hacia allá, pero yo vivo como un ciudadano del reino. Y eso te constriña, eso te mueva, eso te afecta la manera en que tú y yo nos comprometemos con el proyecto que Dios tiene.
Dios se ha puesto en una familia y justamente esto sucede. Dios no ha salvado a personas individuales para que vivan individualmente. Dios ha salvado a un grupo de personas. Estas bendiciones son comunitarias. O sea, sí, eres adoptado por este servicio, pero si te das cuenta, todas estas bendiciones te las da, pero por estar en un cuerpo. Grandes bendiciones. Quizá estás distraído o desenfocado. Quizá estás tanto tiempo distrayéndote, entreteniéndote, estás desenfocándote de meditar la realidad que el Espíritu de Dios mora en ti. Que tú tienes el poder que operó en Cristo resucitándole. ¿De dónde viene eso? De Efesios, ¿verdad? Que eres ciudadano, que eres miembro de la familia de Dios. Y número 3, que eres piedra viva del templo que el Señor está haciendo. Eres. ¿Y se acuerdan que la semana antepasada dijimos que este texto no te dice, miren, ustedes sean o hagan algo para estar? No dice, son. Te está diciendo directamente, ustedes ya son. Porque justamente eso es lo que somos en Cristo. Esa realidad no cambia, esa realidad es presente y actual, pero el problema es nuestra sordera, nuestra ceguera, nuestra necesidad. Tú no estás disfrutando de esas bendiciones por tu necesidad. Yo no estoy disfrutando, que muchas veces me desenfoco en este mundo de tantas distracciones. Y esta tercera figura, un templo santo del Señor, es una asombrosa verdad. Y es que no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero wow, que nosotros seamos el templo, solo piénsalo. ¿Cuál fue el primer templo? El Edén. En Génesis 1, Dios crea, dice que el templo, ¿cuál es su creación? Él habita en toda su creación. Pero luego, como el lugar santísimo, capítulo 2 de Génesis, crea un jardín. Y ahí Dios, ¿qué hace? Desciende para que su presencia esté de manera especial ahí. Dios habita en todo lugar, pero lo vamos viendo. Esa es la idea del templo. Y de hecho, si tú te das cuenta, ¿cuál es el segundo templo? El tabernáculo. El tabernáculo de reunión. ¿Y recuerdas en las instrucciones? Si alguna vez has leído todas las instrucciones, hay mucha alusión al jardín. La menorá, por ejemplo. La menorá, ¿alguien ha visto la lámpara? Simbolizando el árbol de la vida. Muchas de las cosas de fruta, de cosas que tenían que venir en los adornos, nos recuerda al jardín. Es eso, está justamente diciendo, el primer templo fue el jardín, el segundo el tabernáculo, el tercero el templo, que fue construido. Pero después, ¿qué dice Juan 1:14? Cristo se hizo carne. El Dios tabernaculizó. Se hizo tabernáculo. Esa es la idea justamente. O sea, nos está llevando esta idea de que ese templo, ese lugar especial, el santuario de Dios, donde Dios vendría a habitar de una manera especial con su pueblo, viene en el tabernáculo y porque ofenden necesitan una expiación y así sigue la historia. O sea, todo es una historia que hila para llevarnos a Jesús. Jesús es ¿quién? El tabernáculo, Dios entre nosotros. Él es el nuevo punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero no queda ahí. ¿Qué dice después la Escritura? Que ahora todos aquellos que se unen a Cristo, ¿qué pasa en ellos? 1 Corintios, la iglesia, cada cristiano es llamado templo del Espíritu Santo. Y el pasaje que vemos hoy, ¿verdad? Nosotros somos, bueno, Pedro dice piedras vivas, pero dice que somos edificados, hemos sido puestos como piedras en un templo, ¿para qué? Para morada. Por eso decía, hermanos, desde un inicio, ¿dónde en la semana, en los 7 días de la semana, cuándo es que el Señor se presente de una manera especial? ¿En el primer día? ¿Segundo? En el primer día. Aquí, cuando nos reunimos, el día domingo, es cuando el Señor viene a visitar, desciende de una manera especial para hablarle a su pueblo. Y recuerdas en Génesis, justamente cuando vemos esta historia hermosa de cómo Dios crea todas las cosas, el 7º día que hizo Dios.
¿Por qué descansó? Él no necesitaba descansar. Esa idea de reposo, de descanso, es porque precisamente es deleite. Es ese deleite, ese descanso. El alma inquieta con tantas cosas necesita estar en la presencia de Dios para que esa alma se encuentre descanso sobre él. Dice Agustín de Hipona: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestra alma no encontrará descanso hasta que lo encuentre en ti. Ese es el propósito de cuando nos reunimos aquí los días domingos: encontrarnos con el Señor, disfrutar de Él. ¿Te emociona ese día? Que el Señor abra nuestros ojos para contemplar. Es la iglesia descrita por Pablo y Pedro como ese edificio espiritual compuesto por piedras vivas, donde la piedra angular es Cristo Jesús. Pero punto 2, vamos terminando esta parte. Abraza tu realidad como piedra viva. Vimos como familia, como conciudadanos o ciudadanos, pero también como miembros del edificio, una piedra que ha sido puesta en este edificio. ¿Y qué dice el pasaje? Dice versículo 20: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que estamos edificados en las personas de los apóstoles, sino en la enseñanza de los apóstoles. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, cuando, y si tú sigues bien la historia de la Biblia, vas a notar que es así. Es así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál? La enseñanza de Cristo. Mateo 28 dice: por tanto, id y enseñadles. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Finalmente, la autoridad de los apóstoles es porque Cristo Jesús los manda, los envía. Pero Cristo Jesús subió al cielo para que el Espíritu Santo descendiera a los creyentes. Entonces, de los apóstoles fueron esos hombres escogidos por Dios para revelar por medio de ellos la voluntad de Dios para la iglesia. Pero dice también los profetas. Si prestas atención, dice los profetas. ¿Viste? ¿A cuáles profetas se refiere? Bueno, en ese entonces había discípulos, apóstoles, pero también había profetas. Los profetas que menciona aquí el pasaje eran aquellos hombres que daban a conocer la voluntad de Cristo mientras el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. El Nuevo Testamento no estaba terminado. Y en las iglesias, mira, Efesios 3 hay un ejemplo, dice que menciona que el misterio de Cristo es revelado a sus santos apóstoles y profetas por su Espíritu. Ellos ponían los fundamentos doctrinales y prácticos para la convivencia entre judíos y gentiles como una sola comunidad. O sea, lo que pasó en esa transición es que Dios usaba apóstoles que enseñaban la verdad de Dios y profetas que también de alguna manera daban a conocer su voluntad. Por ejemplo, veíamos que profetizó uno de ellos en Romanos. Lo estaba leyendo y ahora olvidé el pasaje, pero dice que profetizó que había una gran hambre y entonces eso previno. O sea, había voluntad revelada de Dios. Pero después, ¿qué sucede? Nada más déjenme mencionar esto también. Había profetas que comunicaban la voluntad de Cristo, pero una vez que era completado el Nuevo Testamento, que fue completado, las iglesias contaban con los escritos apostólicos, cesó la profecía. Ya no hay profetas. Por eso ya incluso ya no los hemos mencionado. Pero sí dice Pablo, ¿verdad? O sea, eso fue lo que Dios instituyó justamente. O sea, ya no hay profetas, ya no hay profecías. ¿Por qué? Porque el canon se cerró. Todo lo que Dios ha querido revelar a su iglesia, Él ya lo ha dicho. Esto es muy importante, hermano. Porque hay charlatanes que están diciendo que en el nombre de Cristo declaran o profetizan, pero dice la Escritura que ya no hay más. Todo lo que tú necesitas escuchar de parte de Cristo está ya revelado en su palabra. Está allí revelado y tú puedes ver este pasaje, estudiarlo y convencerte de esta verdad. Todo lo que Cristo quiere que su iglesia sepa, todo lo que Cristo quiere que su iglesia o necesita saber de Cristo, ya ha sido revelado por medio de los apóstoles. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Hebreos 1, ¿no? Nos dice que ahora es en el Hijo que se ha revelado a su iglesia. Pero también dice piedra angular. Cristo es la piedra angular. Y miren, lo que sea la piedra angular, ¿por qué destaca la piedra? Dice fundamentados sobre los apóstoles y profetas, pero dice Cristo como la piedra
angular. En ese entonces, en ese tiempo, cuando se refería a la piedra angular de un edificio, era esa piedra que daba coherencia y armonía a todo el edificio. O sea, de allí se edificaba el edificio. Era la primera piedra que se colocaba en la base del edificio, y en esa piedra alineaba y sostenía el cruce de las dos paredes, marcando el nivel y la escuadra de toda la obra. O sea, Pablo está diciendo intencionalmente, la iglesia verdadera tiene a Cristo como piedra angular. Y a la historia de la iglesia ha luchado y ha perdido justamente eso. Espero que hay iglesias que han dejado de predicar a Cristo. Hay iglesias que ya no tienen a Cristo como esa piedra angular. Y este pasaje nos abre los ojos para conocer y para ver que una iglesia verdadera del Señor es una iglesia que tiene a Cristo como su fundamento. Y hermanos, todos debemos de tener ese compromiso. ¿Recuerdan quién eran los nobles de Berea? ¿Qué hacían los nobles de Berea? Escudriñaban las escrituras para ver lo que estaba diciendo Pablo, corroborando. De esa roca depende la coordinación del edificio, de Cristo depende el crecimiento, y esto es una verdad muy importante. Versículo 21, y en todo el edificio bien coordinado, ¿qué hace? Va creciendo para ser un solo templo santo del Señor, o sea, un templo, ¿no? Un templo. Hermanos, esto justamente nos da, o sea, es Cristo quien da los dones a su iglesia. Es Cristo quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es Cristo quien da su gracia por medio de su Espíritu para que las piedras vivas del edificio, es decir, tú y yo, crezcamos en fe y santidad. Es Cristo. Hermanos, esto es muy importante. Sutilmente dejamos de poner a Cristo en el centro. Y fácilmente nuestro corazón corre hacia algo más. Pero dice, justamente quiero que hablar de este último punto. Habla de un solo templo, o sea, la unidad. Aquí, y más adelante lo va a desarrollar Pablo, la unidad juega un papel muy importante. Toda iglesia verdadera de Cristo es edificada en las enseñanzas de Cristo, pero también aquí esta verdad trasciende o es impresionante en el sentido de que la iglesia es el único santuario de Dios en el mundo. Los mormones hacen mucho énfasis en el templo, pero eso no es, porque el templo no es de hecho de varillas ni de bloc, ni por hombres. El templo es Cristo quien lo ha fundado, trayendo, salvando a los suyos y uniéndolos a un cuerpo. Hermanos, alcanzamos a ver la dimensión de que el único santuario que Dios instituyó en este mundo es la iglesia. Es en estas 3 paredes y 2 cortinas que Dios ha decidido glorificarse. Y Él lo pudo haber hecho en Cintermex o en el Auditorio Nacional, pero Él dijo, no, yo lo voy a hacer en mi iglesia, la iglesia que tiene a Cristo como piedra angular, la iglesia que tiene la enseñanza de Cristo por medio de los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque sigue la enseñanza de los apóstoles, y por eso la iglesia es católica. ¿Por qué? Es universal. Eso significa católico, ¿verdad? Universal. Quiero aclararlo. Es un solo templo. La unidad es algo muy importante para el Señor. Hermanos, qué privilegio que Cristo que hizo nos sacó de las tinieblas, de estar perdidos sin esperanza, sin Dios en el mundo, para ponernos en su familia y hacernos esas piedras vivas de ese edificio. Porque cada domingo el Rey de Reyes viene a morar entre nosotros. Porque cada domingo el Rey de Reyes, el Creador de galaxias, viene a morar entre nosotros. Y quiero terminar con esas 2 aplicaciones finales. La primera,
En este pasaje podemos ver la enorme importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. La gran importancia que tiene la iglesia en el plan redentor de Dios. Si tú te mudas de ciudad, el Señor te lleva a otro lugar, es muy importante que tú te congregues en una iglesia que tiene a Cristo como fundamento, que sus enseñanzas es apostólica. Es importante. No hay nada en el mundo que sea más importante que la iglesia. No hay nada. Hermanos, lo que estamos viendo en el pasaje es glorioso lo que Dios ha decidido hacer en la iglesia. Y no lo estoy diciendo esto más que porque quiero ser fiel al texto y porque justamente es el llamado del texto, que podamos ver la dimensión tan grande y lo trascendente que es ser parte del cuerpo de Cristo, ser una piedra que ha sido edificada, puesta allí, una piedra viva que recibe su crecimiento. Es un privilegio. No hay privilegio más grande en el mundo que ser parte del cuerpo de Cristo. Tú puedes tener membresías exclusivas. Recuerdo en Monterrey había un lugar a las afueras yendo para Saltillo que era una zona súper exclusiva, que llegar ahí solo se podía en helicóptero y cosas así. Como que, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor, por pura gracia, no por algo que has hecho, no porque lo merecieras, por pura gracia, te amó desde antes de la fundación del mundo, envió a Jesús para que por medio de Él tú fueras limpiado de tus pecados, y por la fe en Él y solo en Él, tú ahora eres familia nueva de la ciudad del Israel de Dios. Tu ciudadanía está en los cielos y eres templo, morada de Dios. Qué impresionante privilegio. No hay nadie, hermano, también en este pasaje nos enseña que no hay nadie que pueda madurar y crecer espiritualmente si no es en conexión con un organismo vivo que es la iglesia y que es de Cristo que proviene el crecimiento. No hay nadie que pueda realmente madurar y crecer en la vida cristiana afuera si no está conectado orgánicamente a este cuerpo. Por eso hacemos este énfasis. Únete a la iglesia. No quiere decir participa en las actividades. No, únete a la iglesia. Únete a las personas. Búscalas. Ora por ellas. Acércate a ellas. Empieza con uno. Únete a la iglesia. Fuera de la iglesia no es posible. Puedes decir que amas la iglesia. Este pasaje también nos dice. O sea, tú no puedes decir, sí, yo amo a Cristo. Pero si tú no amas a la iglesia, no puede ser. Tú amas a Cristo y tú amas a su iglesia. Pero también quiero hacer una nota de balance. No hablo de un sectarismo y orgullo religioso. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón también. Porque no es un sectarismo aquí de que no. La gracia justamente nos recuerda, nosotros no merecemos. Es Dios quien nos ha puesto en este cuerpo. Intégrate. Y número 2 y último, la enorme importancia de la unidad de la iglesia, hermanos. Miren, este pasaje nos abre los ojos para que no intentemos levantar barreras que Cristo ya derribó con su propia sangre. Dice el pasaje que Cristo derribó las barreras de separación. Tú y yo no levantemos esas barreras. Le costó la sangre de Cristo para que tú y yo con facilidad levantemos divisiones entre nosotros. El costo de esta unidad, ¿cuál fue? La sangre de Cristo. Para unir a personas tan diferentes y contrarias, de pensamientos diferentes. Oh, pero el glorioso evangelio de Cristo une a la iglesia, rompe esas barreras que Cristo venció con su propia sangre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje que nos está dando. Te pedimos, Señor, que hables en nuestros corazones y nos des convicción de este pasaje para
Que podamos, Señor, comprometernos contigo, pero no un compromiso que viene por obligación o por orgullo religioso, sino un compromiso que viene de asombrarnos de la gran redención que se nos ha ofrecido en Cristo. Señor, te pido tu casa. Pido, Señor, que tú nos bendigas. Y si hay alguien aquí que aún no ha sido unido a ese cuerpo, que hoy sea el día, Señor. Que tú lo traigas de las tinieblas a tu luz. Que tú, Señor, uses tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu para convencerle, Señor, que solo Cristo le da la vida eterna. Que solo Cristo lo puede limpiar de todos sus pecados. Que solo Cristo le hace miembro de la familia celestial. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en el resto del programa. Cristo Jesús. Amén. En Primera de Crónicas 29 hay una historia que a mí me motiva mucho al agradecimiento y la generosidad. En este capítulo habla acerca de cuando el pueblo quería construir el templo y el rey David sabía que iba a ser una obra muy grande y muy costosa. Entonces preparó una ofrenda tan generosa y tan grande, y después de eso motivó al pueblo a que también ofrendara voluntariamente, sin forzarlo. Y fue tan grande la ofrenda, que cuando lean los siguientes versículos no van a entender cómo fue que se recaudó tanto. Dice así: para el servicio de la casa de Dios dieron 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro. 165,000 kilos de oro. Pero no solo eso, sino también 330,000 kilos de plata, 600,000 kilos de bronce, 3,300,000 kilos de hierro, 3,300,000 kilos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las puso en las manos de Jehiel, el gersonita, para el tesoro de la casa del Señor. Pero lo más increíble no es solo la cantidad que se recaudó, las ofrendas que dio este pueblo. Lo más increíble fue la actitud que tuvo. Dice en el versículo 9: el pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente. Pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. Eso era lo más hermoso. Pero me pregunto yo, después de haber dado tanto y de haber recaudado tanto y de haber puesto al servicio de Dios todo esto, ¿cómo es que podían tener ese agradecimiento? ¿Cómo es que podían tener tanta generosidad en su corazón? Y el siguiente versículo aclara todo perfectamente. El rey David se alegró mucho y bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo: bendito seas, Señor y Padre nuestro, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el Señor, tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Ellos tenían tanto agradecimiento en su corazón porque recordaban que todo lo que tenían era gracias a Dios. Y el día de hoy nosotros podemos hacer ese poder. Recordar que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Que su amor y su misericordia están todos los días con nosotros. Y que no hay manera de poder pagarle todo lo que Él ha dado a nosotros y ha hecho por nosotros. Pero podemos mostrar ese mismo agradecimiento que sentía este pueblo. Vamos a hablar. Señor, te quiero dar gracias porque tú nos compartes estos versículos, este pasaje tan increíble que muestras tu amor, tu bondad, tu misericordia, y también cómo podemos honrarte, cómo podemos glorificarte y mostrarte que somos privilegiados en poder estar escuchando tu palabra en un lugar con calma, en sombra,
disfrutando de este día con la iglesia de Dios. Y quiero pedir que bendiga los corazones de mis hermanos, bendiga sus trabajos, bendiga sus casas, su economía, les haga buenos administradores y que muestren su agradecimiento y su generosidad a Dios. Gracias por todas tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Quien guste dar su ofrenda, en la parte de atrás tenemos sobres o en alguna de sus sillas hay. También, como pueden ver, gracias a Dios han venido muchas más personas, estamos llenos y ahora hacen falta sillas para poder sentarnos todos. Hay algunos allá en la parte de atrás, en la parte de los niños que ya no pudieron alcanzar sillas. Entonces, queremos hacer una ofrenda especial para poder comprar unas sillas extras y poder tener lugar todos. Estábamos viendo más o menos en internet que cada silla cuesta como 350 pesos aproximadamente. Pensábamos recaudar unas 20 o 30 sillas. Quien guste ofrendar puede ponerla en el sobre que es específicamente para eso y será de bendición. Cada primer domingo del mes tenemos, muchas gracias Ramón, y pues justamente sobre lo que dijo Fran, pues el Señor nos mueve en nuestro corazón y podamos ahí aportar para tener un poquito más de sillas. Ha pasado que hemos estado cortos, ¿verdad? Queremos tener ahí las suficientes sillas. Y también cada primer domingo